Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro. Bueno, creo que ya hay bastantes conectados y conectadas, así que vamos a empezar, si les parece bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que hayamos visto en las clases anteriores? ¿Algo que les haya quedado pendiente que quieran preguntar antes de que continuemos hoy con lo que nos toca en el día de hoy? ¿No? Bueno, vamos a comenzar entonces. Voy a compartir pantalla. Ahí está. Ahí supongo que se ve. Bueno, ahí supongo que todos están viendo. Yo veo que está con la función de compartir. Vamos a continuar hoy con el tema del régimen de comunidad, ya para darle una finalización a esta parte. Así que lo que vamos a ver en el día de hoy, que tiene que ver con la extinción y la liquidación del régimen de comunidad de ganancias, requiere que recordemos algunas de las cuestiones que vimos en las clases anteriores, en las clases anteriores relativas a el tema de calificación de los bienes y al tema de la gestión de los bienes, ¿bien? Y al régimen de deudas también. Así que cualquier cosa que no se entienda en lo que veamos hoy, o porque tal vez haya que revisar alguna de las cuestiones que se dieron en las clases anteriores, ustedes me interrumpen y lo vemos. Volvemos un poquito para atrás y lo repasamos en todo caso. ¿Bien? Bueno, ¿se acuerdan que nosotros vimos dos regímenes de patrimoniales durante el matrimonio, régimen de comunidad de ganancias y régimen de separación de bienes? Luego nos focalizamos en el tema de el régimen de comunidad de ganancias, y respecto de ese régimen vimos los diferentes bienes que existen, bienes propios y bienes gananciales. Vimos cómo hacíamos la tarea de calificación de esos bienes propios y bienes gananciales, y luego ustedes vieron también cómo se gestionaba, es decir, cómo se administraba y cómo se disponía respecto de los bienes gananciales. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que nos interesaba la calificación de los bienes en bienes propios y bienes gananciales en relación a dos cuestiones o a dos momentos? Nos interesaba durante la vigencia del régimen de comunidad de ganancias, porque yo tenía que saber si un bien determinado, sobre todo si es un bien registrable, era un bien propio o un bien ganancial, porque si yo quería disponer de ese bien, por ejemplo, alquilar o vender alguno de los bienes inmuebles o bienes registrables que integraban la comunidad de ganancias, iba a tener que pedir el asentimiento del otro cónyuge a raíz de este requisito que tiene que ver con preservar los bienes durante la vigencia del régimen de comunidad de ganancias. Y se acuerdan que también la segunda situación en la cual nos importaba, o los momentos en los cuales discutíamos o debatíamos respecto de la calificación de los bienes, si el bien es propio o bien ganancial, era justamente al momento de la extinción de la comunidad de ganancias, es decir, al momento de la liquidación. ¿Por qué? Porque en este momento de la liquidación es donde yo voy a venir a hacer realidad ese derecho en expectativa que transitó durante toda la vigencia del matrimonio, donde acuérdense que cada uno de los cónyuges era titular de dominio de cada uno de los bienes que formaban su patrimonio, sean propios o sean gananciales, pero respecto a esos bienes gananciales, de los cuales yo era titular de dominio durante toda la vigencia del régimen de comunidad de ganancias, a la finalización del régimen de comunidad de ganancias, yo voy a querer hacer realidad ese derecho en expectativa y voy a querer cobrar ese 50% de ganancialidad que yo tengo por
producto del régimen de comunidad de ganancias. ¿Bien? Entonces, en este momento de la liquidación, que es el momento que viene después de la extinción del régimen, o sea, o ha habido el divorcio o la muerte de uno de los cónyuges, es decir, cualquiera de las causales de extinción del régimen, yo voy a tener que liquidar ese patrimonio que formó la comunidad de ganancias durante la vigencia del matrimonio, para que cada uno de los cónyuges retire el 50% de esos bienes que formaron o que conformaron la comunidad de ganancias. Entonces, yo voy a tener 4 momentos. Primero, el momento de la extinción. Supongamos, sentencia de divorcio produce el momento de la extinción de la comunidad de ganancias. A partir de ese momento, de esa sentencia de divorcio, lo que cada uno de los cónyuges adquiera ya pasa a ser nuevamente un bien propio de cada uno de los cónyuges, porque en realidad ya hemos cortado, hemos finalizado con ese régimen de comunidad. Entonces, a partir de ese instante, los bienes, todos los bienes que formaban parte de ese régimen de comunidad durante la vigencia del matrimonio, entran dentro de lo que llamamos una situación de indivisión postcomunitaria. Es decir, una situación de indivisión en la cual yo voy a tener una serie o una cantidad de bienes que tengo que determinar y que tengo que poder después determinar cómo dividir entre ambos cónyuges por partes iguales, a un 50% cada uno, a esa cantidad de bienes que formaban el régimen de comunidad durante la vigencia de mi matrimonio. ¿Bien? Una vez que yo tengo esa masa, una masa indivisa, que pueden ser 1, 2, 8 o 25 bienes, y llamemos bienes a bienes inmuebles, muebles, dinero, créditos, plazo fijo, lo que tengo dentro de la caja de seguridad, es decir, todo lo que conforma el haber o el activo de ese matrimonio, que lo voy a querer liquidar. Es decir, voy a querer poder traducir después esa indivisión comunitaria en la liquidación, es decir, que cada uno de los cónyuges pueda retirar a través de la partición este 50% que hace a su ganancialidad. ¿Bien? ¿Qué es lo que yo voy a tener que hacer en esta etapa de la liquidación? En esta etapa donde yo me encuentro que acá terminó el matrimonio y que me encuentro con una cantidad de bienes que son bienes gananciales y que voy a tener que repartir. Bueno, primero voy a tener que determinar en el patrimonio de cada uno de los cónyuges cuáles son los bienes que yo tengo. Es decir, cada uno de los cónyuges va a tener la titularidad de dominio de bienes que son propios, porque eran anteriores a la celebración del matrimonio, o eran posteriores a la celebración del matrimonio, pero los había adquirido a título gratuito. Y después voy a tener otros bienes que voy a determinar que son gananciales. Cuando yo determino que esos bienes son gananciales, respecto de esos bienes que son gananciales, yo voy a poder saber o voy a tener certeza que esos bienes gananciales son los que yo voy a repartir. Entonces, sumamente importante que en este momento de la liquidación yo pueda clarificar la naturaleza de los bienes, que yo pueda clarificar si estoy en presencia de bienes propios o bienes gananciales. Si los bienes son propios, cada uno de los cónyuges va a retirar sus bienes propios. Si los bienes son gananciales, yo voy a saber que de cada uno de esos bienes, no importa quién era el titular de dominio, el otro cónyuge tiene derecho a la mitad. ¿Bien? Supongamos que la cónyuge tiene la casa a nombre de ella, un lote de terreno y el garage donde guardan el auto que está fuera, digamos, de lo que es el departamento. Esos son bienes gananciales que son de titularidad de la cónyuge. Bueno, el marido, pongo este ejemplo con una pareja heterosexual, pero sería lo mismo si fuera una pareja homoafectiva, si fuera una pareja homoparental, pero se los pongo así para que ustedes puedan por ahí ver la diferencia con mayor claridad. O podríamos decir el cónyuge 1 y el cónyuge 2. ¿La cónyuge 1 es titular de todos estos bienes? Muy bien. Sabe que respecto de esos bienes del cual ella es titular de dominio, pero que ahora acaeció la extinción de la comunidad de ganancias y por ende voy a venir a la liquidación, su cónyuge 2, tiene derecho al 50% de esos bienes de los cuales es titularidad ella, porque en realidad son bienes gananciales. Cónyuge 2 tiene bajo su titularidad de dominio un automóvil, un yate y una casa de fin de semana o un lote de terreno. Cónyuge 1 va a tener derecho al 50% a retirar el valor del 50% de esos bienes. ¿Cómo vamos a poder hacer esta partición? Bueno, nos vamos a fijar, podemos hacer un acuerdo en el cual
vos te llevás tal bien, yo me llevo tal otro, como el tuyo vale más, yo te reconozco con una diferencia de dinero, etcétera. Es decir, partimos en especie y nos recomponemos en dinero los valores para que queden a valores equitativos y a valores constantes, o posiblemente si en nada nos ponemos de acuerdo y todo se tiene que debatir y todo se tiene que resolver judicialmente, habrá que vender todos estos bienes y cada uno de ellos retirar el 50% de ese valor. ¿Bien? Pero eso en lo que tiene que ver con la específica situación de la partición. Entonces, yo tengo todos los bienes que conforman la comunidad de ganancias, he deslindado bienes propios de bienes gananciales, me quedo nada más con los bienes gananciales. Voy a tener que ver el pasivo de esa comunidad de ganancias. Ahora vamos a entrar a eso con más detenimiento, pero voy a tener que ver qué deudas, con qué deudas están grabados esos bienes, es decir, qué deudas tienen que ser respondidas, qué cargas tienen que ser respondidas con esas bienes que forman la comunidad de ganancias. Después voy a tener que establecer las recompensas, que es uno de los objetivos esenciales que tenemos en la clase de hoy. ¿Se acuerdan que en la clase anterior nosotros habíamos dicho, bueno, el cónyuge 1 es titular del 60% del valor indiviso de un bien que tiene carácter propio, porque lo adquirió antes de la celebración del matrimonio. Y después de la celebración del matrimonio, compran el 40% faltante para completar el 100% de este bien. Entonces habíamos dicho, como el origen de la adquisición tiene carácter propio, como el primer valor, el que se había comprado al comienzo, este 60% tiene carácter propio, todo el bien conserva el mismo valor porque no están admitidos en nuestro ordenamiento los bienes mixtos. ¿Se acuerdan que eso lo vimos también? Pero habíamos dicho, si ese 40% que faltaba para hacer al 100% del bien, lo compramos durante la vigencia del matrimonio, o sea que hemos invertido fondos gananciales para poder comprar ese saldo porcentual del bien, entonces después va a existir lo que llamábamos un derecho de recompensa. Voy a tener que reconocer que la comunidad de ganancias, ahora vamos a ver cómo se materializa esa cuenta, que la comunidad de ganancias me afrontó el valor de ese 40% del bien para que el 100% del bien tenga un carácter propio. Entonces, como se benefició uno de los cónyuges con ese carácter propio al adquirir ahora el 100% del bien, pero ese 40% lo puso la comunidad de ganancias, va a haber un derecho de recompensa en favor de la comunidad de ganancias al momento de la liquidación. ¿Se acuerdan que ya hemos visto eso? Bueno, hoy vamos a ver cómo materializamos ese derecho de recompensa. Una vez que yo separé todo, pagué deudas, cargas, clarifiqué si existen recompensas, pagué las recompensas y demás, me va a quedar la masa neta o masa partible, que va a ser el saldo que a mí en definitiva me va a quedar, y en función del cual yo voy a tener que dividir este valor en el 50% para cada uno de los cónyuges a través de esta operación de la partición. ¿Bien? Entonces, cuando el juez o la jueza dicta la sentencia de liquidación de la comunidad de ganancias, lo que hace es califica bienes, es decir, el juez soluciona lo que las partes no pudieron ponerse de acuerdo, porque si las partes se ponen de acuerdo, acá no tenemos ningún inconveniente, las partes se ponen de acuerdo, hacen un convención de los bienes con su abogado o con un escribano y demás, y listo, no tienen necesidad de judicializar y de cuestionar ninguna de estas situaciones, pero cuando no están de acuerdo, va a ser la jueza o el juez el que va a tener que decir, bueno, este bien es propio, este es ganancial, aquel es propio. Bien, entonces, califica estos bienes. Establece las deudas, es decir, se va a fijar si determinadas deudas que se pagaron y que se afrontaron durante la vigencia del régimen de comunidad tenían que ser satisfechas con fondos gananciales o tenían que ser satisfechas con fondos propios. Y una vez que clarifica esto y que deslinda esta cuestión de las deudas, va a determinar las recompensas. Si yo pagué algo con fondos gananciales para un beneficio de un bien propio, va a haber un derecho de recompensa a favor de la comunidad de ganancias. Si uno de los cónyuges pagó con fondos propios algo que beneficia a la comunidad de ganancias, va a haber un derecho de recompensa a favor de ese cónyuge. ¿Bien? Hasta ahí está más o menos entendido lo que sería en términos generales. Bien, ahora vamos a ir adentrando en cada una de estas cuestiones. Lo primero que yo tengo que saber para poder hablar de liquidación de la comunidad de ganancias y de cómo empezar a dividir esos bienes con los cuales me encuentro en esta estadía, en este estadio de liquidación, es cuando tuvo lugar la extinción de la comunidad de ganancias. ¿Bien? En realidad,
parece que la solución fuera fácil, o la decimos de una manera sencilla, porque decimos, bueno, hay divorcio o hay muerte de uno de los cónyuges, se extinguió la comunidad de ganancias, a partir de ahí cada uno de los cónyuges participa. Pero esto que decimos tan sencillamente no tiene tanta claridad en el sistema, sino que hay que encontrarle alguna vueltita. Si la extinción de la comunidad de ganancias se produce por el fallecimiento de uno de los cónyuges, ahí yo no tengo problema, porque siempre que la persona murió, yo sé cuándo es que esa persona murió, porque murió en un día determinado, a una hora determinada, entonces tengo una fecha de extinción de la comunidad, que es la muerte. Y si hay un caso de, supongamos, ausencia con presunción de fallecimiento, voy a tener una fe, el que se fue del barco y el barco se hundió y desapareció y no apareció más, y no se encontró el cuerpo, bueno, no importa, porque yo voy a tener una fecha de la sentencia del juez que decreta la ausencia con presunción de fallecimiento, y entonces en ese caso yo también voy a tener una fecha determinada. Pero lo que aparece un poco más complejo es determinar la extinción de la comunidad, que uno la retrotrae o la fija al momento de la sentencia de divorcio, digamos, y se fija, bueno, la sentencia de divorcio, la sentencia que dicta el divorcio vincular tiene efecto retroactivo a la fecha de la notificación de la demanda o a la fecha de la presentación conjunta de cada uno de los cónyuges, o sea, si nosotros nos presentamos hoy con la demanda ambos cónyuges de común acuerdo, pedimos el divorcio, la sentencia se dicta acá, va a tener efecto retroactivo a la fecha de esta presentación conjunta, de esta petición conjunta. Si yo planteo el divorcio contra mi cónyuge, para que mi cónyuge conteste y tengamos después finalmente una sentencia de divorcio, esa sentencia va a tener efecto retroactivo a la fecha de la notificación de esa demanda, sea en el caso del divorcio, en el caso de la nulidad de matrimonio, en el caso de separación de bienes. Pero hay un supuesto que hace esto distinto, que es el caso en que existe separación de hecho, que es prácticamente la mayor parte de los casos, porque en realidad la gente no vive bajo el mismo techo hasta hoy, con todo armonioso, y mañana se levanta y mete una demanda de divorcio. En realidad, cuando la gente accede judicialmente a divorciarse, ya lleva un tiempo de separación de hecho, lleva un tiempo que no está viviendo juntos. Entonces, ¿qué es lo que se plantea el código en este supuesto? Si yo me planteo la demanda de divorcio, vamos a suponer, en el mes de septiembre del año 2021, pero yo estoy separado, de hecho, de mi cónyuge desde el 2018, supongamos. Del 2018 al 2021, si hubo adquisición o venta de bienes, bien, ingreso o egreso de bienes del patrimonio, en realidad estaban casados, pero en realidad durante ese tiempo existió separación de hecho. Entonces, el presupuesto o el fundamento de la ganancialidad, que es esto del proyecto de vida en común, digamos, ya se me arruina durante la época de la separación de hecho, porque se desdibuja, pierde sentido, porque en realidad no hay allí un proyecto de vida en común, porque los cónyuges estamos separados de hecho. La verdad, vos en tu casa, yo en la mía, lo que pasa es que todavía jurídicamente seguimos el matrimonio porque aún no nos hemos divorciado. Entonces el código, por eso les cito ahí el artículo 480, que es el que habla de esta cuestión, quiere abordar esa cuestión de la separación de hecho. Y dice, bueno, en la sentencia de divorcio o la de nulidad de matrimonio o la de separación de bienes tiene efecto retroactivo a la fecha de notificación de la demanda o de la petición conjunta, pero tengo que mirar si existió separación de hecho. Porque si existió separación de hecho, esa retroactividad va a tener en cuenta o se va a remontar a la fecha de la separación de hecho. Y acá tengo un problema, porque como los cónyuges no están de acuerdo en un montón de cosas, porque evidentemente por eso se divorcian, una de las que seguramente no están de acuerdo es en la fecha de la separación de hecho. Si mi cónyuge compró varios bienes durante la separación de hecho y yo nada, voy a querer que la separación de hecho sea, digamos, que no se tenga en cuenta, que siga la ganancialidad, porque así yo participo en el 50% de lo que él compró. Y si mi cónyuge compró varias cosas durante la separación de hecho y no quiere que yo participe, va a querer que la fecha de la separación de hecho sea muy antigua para que yo no tenga derecho a participar en ese aumento de masa que hubo durante la época de la separación. ¿Siguen? O sea, a mí me va a convenir o no pensar que no hubo separación de hecho o afirmar y sostener que no hubo separación de hecho para que yo pueda tener ese derecho a una expectativa
a seguir participando de la ganancialidad que mi cónyuge fue generando durante la vigencia de la sociedad de hecho. Yo me voy a hacer la gil y voy a decir, no, no, en esta época en realidad no hubo separación de hecho. Y ahí no vamos a estar de acuerdo. Y la jueza o el juez tiene que venir y decir, bueno, en realidad, ¿cuándo fue la separación de hecho? Entonces, acá yo les hice un cuadrito, siempre con la intención, cuando yo les hago cuadritos y estas cuestiones, tiene como la intención de que les esquematice un poco más lo que tal vez dice el código o dicen las doctrinas y las diferentes posturas en base a la doctrina, porque a pesar que uno crea que el Código Civil y Comercial trae todo solucionado porque es muy nuevito, hay cosas que ya se empezaron a debatir desde el día siguiente de la vigencia del Código Civil y Comercial y que, bueno, donde uno encuentra posiciones encontradas. Entonces tiene que decir, bueno, ¿cuál es la que yo voy a adoptar? Entonces, podemos decir, si nosotros tenemos separación de hecho y ha habido divorcio unilateral o separación de bienes y no había separación de hecho anterior, tengo la sentencia, bueno, listo, voy a la fecha de notificación de la demanda o a la fecha de la presentación conjunta. Pero si hubo separación de hecho antes, yo tengo ahí un problema que es determinar cuál es la fecha de la separación de hecho. Porque ustedes vienen con la demanda de divorcio hoy, 7 de septiembre del 2021. Pero usted me dice que se separó el 4 de abril de 2018 y su cónyuge me dice que se separó el 16 de marzo del 2020 o el 20 de marzo del 2020 con la pandemia, que dijo, no te voy a bancar todo este tiempo en casa, me voy. Entonces tengo una diferencia, tengo un año de diferencia entre uno y otro. Y oh casualidad que durante ese año hubieron variaciones patrimoniales, hubieron adquisiciones en los patrimonios de los cónyuges. Yo tengo que tener muy en clara la fecha de la separación de hecho para saber quién participa en qué y cómo. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace el juez o la jueza en el momento en que dicta la sentencia de divorcio? Hay uno que dice que existió separación de hecho y el otro de los cónyuges me dice, no, no hubo separación de hecho. En realidad dormimos juntos hasta anoche, que vinimos acá al juzgado con la demanda y no hubo separación de hecho. Bueno, ahí la jueza o el juez no tiene elementos para poder determinar cuándo fue la separación de hecho. Entonces es una de las tantas cuestiones que va a mandar a resolver al proceso de liquidación de la comunidad de ganancias. Dice, bueno, yo te dicto la sentencia de divorcio, pero la fecha a la cual esta sentencia se hace retroactiva, o sea, desde cuándo tiene efecto esta sentencia de divorcio hacia atrás, me va a quedar determinado en el proceso de liquidación, donde los dos van a tener que venir a probarme cuándo fue que se produjo esta separación de hecho, y el que pruebe mejor va a ser el que va a encontrar que su fecha va a ser la que triunfa. ¿Bien? Si las partes dicen sí, hubo separación de hecho, el cónyuge 1 dice que hubo, el cónyuge 2 dice que hubo también, y coinciden en la fecha, ahí la jueza no tiene nada que analizar, ni nada que investigar, porque si ambas partes están de acuerdo cuándo fue la fecha de la separación de hecho, no hay nada para discutir, toma esa fecha y dice la sentencia tiene efecto retroactivo al día 20 de abril del 2020, que es el que ambos cónyuges coinciden como fecha de la separación de hecho. Pero puede ser que cada una de las partes diga una fecha distinta, que era lo que yo les decía, ¿eh? Uno dice 2019, el otro dice 2020. Entonces, bueno, acá la doctrina discute, yo les puse las doctrinas de los dos libros, con los cuales ustedes tienen la posibilidad, que están sugeridos como bibliografía, aquí en el programa, para que sepan en cada uno de ellos con qué alternativas nos encontramos. Entonces, hay quien dice, bueno, si la otra parte no contesta, me quedo con la fecha que el cónyuge que habló es el que alegó, y otra posición de la doctrina como Chechile dice, bueno, en realidad no, porque en realidad quiere decir que no hay acuerdo, hay que diferir siempre la cuestión al proceso de liquidación de la comunidad de ganancias, donde ahí la jueza o el juez va a resolver cuál es la fecha que es la que prevalece. Entonces, fíjense la cantidad de problemas con los que podemos encontrarnos al momento de esta liquidación de la comunidad de ganancias, porque además de debatir qué bienes son, qué características tienen, qué deudas hay, quién asume las cargas, y calificar estos bienes y repartir estos bienes, yo también voy a tener que ponerme de acuerdo respecto de qué fecha tomo como fecha de esta extinción de la comunidad de ganancias, como para que esa fecha sea la fecha límite, que a mí me marca que a partir de acá todos los bienes que ingresan ya son bienes propios de cada uno de los cónyuges y no son bienes gananciales. ¿Bien? Entonces, lo primero que va a hacer la jueza o el juez es decir, bueno, voy a calificar los bienes. Me encuentro con todos estos bienes que están denunciados, hay una serie de bienes en los cuales hay acuerdo entre los dos cónyuges,
otros bienes en los cuales no hay de acuerdo, porque él dice que es propio, la otra dice que es ganancial, este dice que es ganancial, el otro dice que es propio. Entonces voy a tener que resolver este conflicto que hay entre los cónyuges y calificar los bienes. Entonces, tengan en cuenta, ¿cómo va a ser el juez para calificar estos bienes? Bueno, va a tomar estas pautas que nosotros vimos en las clases anteriores. Acuérdense, para calificar los bienes propios o los bienes gananciales, en caso de duda, va a presumir que los bienes son gananciales, porque acuérdense que en caso de duda se resuelve a favor de la ganancialidad, todos los bienes que están habidos o que aparecen a la extinción de la comunidad de ganancias, se presume que son bienes gananciales. Y si alguno de los cónyuges me prueba en contrario y me prueba que es un bien propio, pues entonces yo le adjudico el carácter de propio. Pero si no, voy a seguir estos criterios que nosotros habíamos visto en la clase anterior. Acuérdense, el criterio temporal, es decir, en qué época se compraron o se adquirieron estos bienes, si había un derecho, una causa o un título anterior, por más que lo haya adquirido durante la vigencia de la comunidad de ganancias, cuál era la naturaleza de esta adquisición, si lo adquiría a título propio, a título, perdón, gratuito o a título oneroso. En un caso va a ser propio, en el otro caso va a ser ganancial, y siempre voy a establecer una calificación única. El bien o va a ser propio o va a ser ganancial. Lo que pasa es que cuando hay fondos cruzados aportados, yo voy a tener que resolver en una instancia posterior a la cual ya vamos a llegar, ese derecho de recompensa. ¿Bien? Entonces, lo primero que hago es calificar los bienes. Acuérdense de algunos casos dudosos que hayamos visto y que hayamos visto cómo el código los resolvía y que yo aquí les traigo como ejemplos. Por ejemplo, cuando se subroga un bien en reemplazo de otro, acuérdense la indemnización que me pagaban por incendio del auto, por incendio de la casa o por el robo del auto. Acuérdense las indemnizaciones y la naturaleza de las indemnizaciones. Por ejemplo, si a mí me echaban del trabajo y me indemnizan porque echaron del trabajo, esa indemnización por despido, si a mí me atropellaba un auto y me terminaban cortando un pie, esa indemnización que yo recibo tiene carácter propio porque se debe a un daño físico que yo he sufrido, a una incapacidad física. Entonces, esa indemnización presenta carácter propio. Respecto de la liquidación, pueden hacer el acuerdo que consideren. Desde ya, lo que no pueden hacer los cónyuges es renunciar de manera anticipada a este derecho a la ganancialidad, pero lo que sí pueden hacer es hacer un acuerdo en el cual ellos deciden cuál es el bien que cada uno se quiere quedar, y en todo caso, como los valores no son iguales y son equivalentes, pues cada uno de los cónyuges compensa el dinero o con otros bienes al cónyuge que recibe más o recibe menos. ¿Bien? Pero al no haber este tipo de acuerdo, nosotros llegamos a la instancia de la judicialización. Entonces, califiqué bienes. Bien, califiqué bienes y cuando califiqué había un bien determinado que había recibido fondos propios y fondos gananciales. Supónganse, el caso del auto, yo tenía mi auto de soltera, que lo compré, y lo que hago es permutar ese auto después de la vigencia de la comunidad de ganancias, y digo, bueno, entrego este auto y el otro nos entrega otro auto. Ese bien que nosotros estamos recibiendo como ingresa después de la celebración del matrimonio, yo tengo ahí esta idea de la ganancialidad. Pero entonces voy a decir, cuidado, porque en realidad yo estoy permutando un bien anterior a un bien propio, y con ese bien propio estoy recibiendo un bien en su lugar. Entonces voy a decir, no, por este criterio de la subrogación de los bienes en permuta, subrogación dineraria, indemnizaciones sustitutivas y demás, ese bien sigue teniendo el mismo carácter de propio. Si todo valiera igual, si todo fuera 50-50, 80-80, no habría inconveniente, pero sabemos que en la vida esto no es así, y que no voy a encontrar exactamente la situación en la que cambie un auto de 100 pesos por otro auto que exactamente valga 100 pesos. Entonces, acá ha habido seguramente un aporte donde, ¿qué hicimos? Pusimos los ahorros que hemos ahorrado durante los 5 años de este matrimonio, había que pagar 300.000 pesos más, pusimos estos ahorros de la vigencia del matrimonio. Estos ahorros como tales son de carácter ganancial. Entonces, yo cónyuge que aporté un auto propio y que compro ese auto, vendo ese auto propio, digamos, lo permuto en realidad, y recibo en permuta este otro auto, que va a seguir teniendo el carácter propio del otro, del que era originario, pero que estoy
utilizando y estoy aplicando acá 300.000 pesos que tienen carácter ganancial. La comunidad de ganancias, que en realidad somos nosotros dos, está poniendo 300.000 pesos. Y yo puse 1.000.000 de pesos, que era el valor de mi auto. Bueno, está bien, el auto está permutado, hay un caso de subrogación, sigue teniendo carácter de propio, pero alguien le tiene que reconocer al otro cónyuge que de los fondos gananciales le están poniendo 300.000 pesos para beneficio que se lo va a llevar el otro a la liquidación de la comunidad de ganancias. Esta cónyuge, que es la titular del bien propio, se va a llevar un auto de 1.300.000 pesos. Entonces, de arriba, digamos, o gratuitamente, se ha hecho con estos 300.000 pesos de la ganancialidad. Y el otro cónyuge se queda mirando. ¿Bien? Entonces, claramente, esta es una situación injusta. Con lo cual yo tengo que poder recompensar, tengo que poder compensar los patrimonios y poder decir, bueno, si este cónyuge recibe gratuitamente de la comunidad de ganancias una inversión de fondos, este cónyuge va a tener que compensar. ¿A quién le va a tener que compensar? Al otro cónyuge, porque piensen que si nosotros pusimos, el matrimonio puso 300.000 pesos, esos 300.000 pesos, si no los hubiéramos gastado, a la liquidación de la comunidad de ganancias, él se llevaba 150, yo me llevaba 150. Pero como los pusimos para la compra de este auto, yo me he llevado 300 en este auto que es propio y mi cónyuge ha perdido sus 150 que hubiera obtenido a la liquidación de la comunidad de ganancias. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer yo? Llevarme mi auto para mi casa, como un bien propio que es, pero reconocerle a mi cónyuge el valor de esos 150 pesos que él ha puesto a título ganancial. ¿Me siguen en el ejemplo? Es decir, cuando uno dice los bienes propios y los bienes gananciales, el cónyuge le debe a la comunidad de ganancias o la comunidad de ganancias le debe al cónyuge, en realidad la comunidad de ganancias no es una sociedad. No tengo una persona jurídica que se llama comunidad de ganancias, que es una especie de fantasma extra que viene, tengo el cónyuge uno, el cónyuge dos y por arriba ahí volando la comunidad de ganancias. No, la comunidad de ganancias somos nosotros dos en relación a nuestro patrimonio durante la vigencia del matrimonio y a las relaciones jurídicas que trabamos durante la vigencia de este matrimonio. Entonces, cuando uno dice la comunidad de ganancias debe, o uno de los cónyuges le debe a la comunidad de ganancias, al que le estoy debiendo, en realidad es al otro cónyuge, porque el otro cónyuge tiene derecho a llevarse algo que no se lo va a poder llevar porque me lo llevé yo antes. Entonces, en este ejemplo, les puse un ejemplo con números sencillos, si yo puse 1.000.000 de pesos, la comunidad de ganancias puso 300.000 pesos, si esos 300.000 no los hubiéramos puesto en el auto, cuando nos divorciamos y liquidamos esa comunidad de ganancias, él se hubiera llevado 150 de abajo del colchón y yo los otros 150 que estaban abajo del colchón. Cada uno se lleva el 50%. Pero como no hicimos eso, sino que antes de divorciarnos invertimos esos 300.000 pesos en el auto que yo me voy a terminar llevando porque es de título propio y me voy a llevar el total de ese auto, no voy a dejar dos ruedas ahí, me voy a llevar el 1.300.000 del auto, yo voy a tener que compensar a mi cónyuge que resulta que puso la ganancialidad y cuando se hace la extinción y la liquidación del régimen no retira su ganancialidad. Entonces me voy a llevar el auto y le voy a tener que compensar, darle en efectivo o con otro bien, no importa, pero voy a tener que reconocerle esos 150.000 pesos que equivalen a un derecho de recompensa. ¿Bien? Entonces, lo mismo si fuera a la inversa, lo mismo si fuera que en realidad yo tengo con mi cónyuge, tenemos un automotor que es titularidad de mi cónyuge, titularidad mía, durante la vigencia de la comunidad de ganancias, y después vendemos este auto y lo vendemos, no, lo permutamos, vamos a suponer, para seguir poniendo el mismo ejemplo, lo permutamos por otro automotor después de la extinción del divorcio, y tengo acá un conflicto entre bienes gananciales aportados y bienes propios de uno de los cónyuges aporta, porque después de la sentencia de divorcio, mis ingresos siguen siendo propios, los de mi cónyuge siguen siendo propios. Pero el automotor que se reciba va a seguir siendo ganancial. ¿Por qué? Porque el origen, el que permutaba, el que subrogaba, tiene naturaleza ganancial. Pero mi cónyuge puso fondos propios para poder hacer esta compra. Entonces, en este supuesto, la comunidad de ganancias, es decir, el otro cónyuge le va a deber al cónyuge que puso el total de los fondos propios la mitad o el 50% o el componente, digamos, que le aportó para poder compensar o para poder equiparar las masas. ¿Bien?
Entonces, siempre tenemos uno que debe y el otro que va a cobrar. Uno tiene un crédito, el otro debe. Hay un cónyuge que se benefició, entonces va a tener que reconocer al otro cónyuge, y en el otro caso es el otro cónyuge el que se benefició, y entonces va a tener que ser reconocido por su cónyuge. ¿Bien? Entonces, esto tengan en cuenta que puede ocurrir en un caso de divorcio o también en un caso de muerte, porque la extinción de la comunidad de ganancias se debe a la muerte, y el conflicto ya no lo tengo con el muerto, porque muerto está, pero lo voy a tener con sus herederos. Entonces, fíjense, yo podría tener, por ejemplo, un bien ganancial que es la casa donde vivimos. Y yo cobré la herencia de mi padre, y con lo que cobré la herencia de mi padre, hicimos una pileta en la casa. Entonces, el bien ganancial aumentó de valor, mejoró, pero yo puse plata para una pileta, pero no puedo decir que la pileta es propia porque pusimos la herencia de mi papá. Yo tengo que decir que la pileta hace parte del cuerpo, de toda la casa, entonces, y toda la casa sigue siendo ganancial. Pero la verdad que yo puse 150.000 pesos, no sé cuánto sale una pileta, desconozco, pero por decirles, puse, no sé, 100.000 pesos en hacer esa pileta. Entonces, alguien me tiene que reconocer lo que yo pagué. Bueno, entonces la comunidad de ganancias me va a tener que reconocer que yo puse esos 100.000 pesos. ¿Quiénes forman la comunidad de ganancias? Mi cónyuge y yo. Entonces, mi cónyuge me va a tener que dar la mitad y yo me tengo que dar a mí misma, digamos, la mitad, porque en realidad la comunidad de ganancias somos nosotros dos. Entonces, acá va a haber una recompensa donde este cónyuge, en relación a sus bienes propios, que puso fondos propios, va a tener derecho al reconocimiento de esta recompensa por la inversión que se hizo sobre un fondo ganancial, que es el primer ejemplo que les pongo ahí en la plantilla. Hay un bien ganancial, fondos propios del cónyuge 1. Otro supuesto, bien ganancial, pero el que aporta los fondos es el cónyuge 2. Otro supuesto, un bien propio. En realidad la casa donde vivimos es una casa propia, pero con los fondos provenientes de nuestros ahorros, de la vigencia del matrimonio o del sueldo de mi marido, que es de carácter ganancial, hemos mejorado y le hicimos, no sé, un piso más arriba, una habitación más a la casa que va a seguir teniendo naturaleza propia. Entonces la comunidad de ganancias me tiene que reconocer algo, ¿bien? O también con fondos gananciales invertimos en un bien propio del otro cónyuge, la comunidad de ganancias va a tener un derecho a que se les reconozca los fondos gananciales que se invirtieron. Entonces serían, digamos, si nosotros cruzamos cónyuge 1, cónyuge 2, gananciales y gananciales, serían 4 supuestos en los cuales nosotros nos podemos encontrar en estos mecanismos de recomposición o de recompensa. ¿Qué es lo que quiere la recompensa? ¿Qué es lo que pretende? Que haya un equilibrio, que se mantenga esto de cuando nos casamos, generamos un patrimonio que hace la comunidad de ganancias, y cuando nos divorciamos vamos a retirar ese 50%, que en ese 50% ninguno de ellos se haya visto perjudicado o beneficiado a costa del empobrecimiento del otro por este traspaso de bienes entre una comunidad y los fondos propios, o los fondos propios y los bienes de la comunidad. Entonces, cuando sube una masa, si esa masa sube a consecuencia de que la otra masa decrece o de que se perjudica, entonces tiene que venir la recompensa para traer, o para de alguna manera equiparar ese equilibrio que se ha roto, y que la cuestión, digamos, de la no existencia de lo equivalente absoluto, porque nunca yo vendo un bien y compro exactamente uno, exactamente igual, sin ningún tipo de centavo de diferencia. Eso no existe. Eso existe en un ejemplo de laboratorio, pero en la vida real no existe. Entonces tiene que venir la recompensa. Es como si ustedes ponen plata propia con un proyecto con un amigo. Y bueno, la verdad que si yo pongo plata propia y mi amigo también va a poner, pero el bien va a quedar para mi beneficio, y bueno, yo le voy a tener que, digo, che, ¿me prestaste plata? Tomá, te devuelvo la plata que me prestaste. Bueno, esas mismas reglas de equilibrio para mantener la justicia entre las dos masas es la que se aplica acá. ¿Para qué? Para tener una justa partición para cada uno de los cónyuges, para que cada uno de los cónyuges retire exactamente una verdadera ganancialidad del 50%, y que ninguno de los dos tenga un enriquecimiento sin causa, es decir, un enriquecimiento a costa del perjuicio o del detrimento del otro. ¿Bien? Entonces, ¿dónde voy a mirar yo el derecho de recompensa? No solamente en la parte activa, es decir, respecto de los bienes que incorporo a la comunidad de ganancias o que incorporo
a mi caudal de bienes propios, sino también, como vamos a ver ahora, en relación a las deudas. Por ejemplo, acuérdense que los cónyuges tenían ambos la obligación de mantener todos los gastos del hogar, las necesidades del hogar, las necesidades de los hijos comunes y de los hijos de uno de los cónyuges que vivían conmigo. Como eso es un deber de contribución y obedece a lo que llamamos una carga de la comunidad de ganancias, o sea, se supone que el patrimonio ganancial es el que se va a hacer cargo del mantenimiento del hogar y el que se va a hacer cargo del mantenimiento de la casa y del mantenimiento de los hijos, si en realidad cuando hay que resolver estas cargas de la comunidad de ganancias, yo las pagué con 500.000 pesos de la sucesión de mi papá, ahí yo le resolví un problema a la comunidad de ganancias con fondos propios. Aquí es una cuestión de deudas, en realidad, y de créditos que se me va a generar, donde yo voy a decir, bueno, che, yo ahora, ¿sabes qué? Un derecho de recompensa, porque estos que eran cargas del hogar, de la casa, del inmueble, del automotor, digamos, de todo lo que fuera ganancial o de los gastos obedecen a las cargas de la comunidad de ganancias, lo pagué con fondos propios, voy a tener un derecho de recompensa también para que se le recomponga el patrimonio que yo invertí para un gasto que era un gasto de la ganancialidad. Entonces, el principio general de las recompensas me dice, siempre que la comunidad se benefició por haber invertido valores propios de un cónyuge, hay derecho de recompensa. Y siempre que el patrimonio propio de un cónyuge acreció o se benefició porque hemos invertido valores gananciales, tengo derecho de recompensa. Entonces, en la recompensa siempre tengo un cruce propio ganancial o ganancial y propio, o sea, cruces de diferentes naturalezas, y tengo uno que se benefició y el otro que empobreció. Fíjense, y por favor, esto si no lo entienden, me interrumpen y lo repasamos, pero fíjense que yo no estoy hablando de cónyuge, sino que estoy hablando de la naturaleza de los bienes. ¿Por qué? Porque si yo me casé con mi cónyuge, tenía 5 bienes propios, mi cónyuge no tenía ningún bien propio, y durante la vigencia del matrimonio compramos 3 bienes más gananciales y todos los pusimos a nombre mío, con lo cual mi cónyuge no es titular de ningún bien ganancial. Igual, cuando crucen esos bienes, va a haber derecho de recompensa entre el cónyuge y la comunidad de ganancias, o entre la comunidad de ganancias y el cónyuge, porque no importa quién es el titular, sino cuáles son las masas que se están cruzando. Yo estoy cruzando fondos propios con fondos gananciales. Uno se benefició, el otro decreció, tengo derecho de recompensa. ¿Bien? Fíjense, acá vengo con los famosos cuadros. Yo tengo un bien ganancial. A este bien ganancial o lo adquirí con fondos propios, por ejemplo, con la herencia de mi papá. Con la herencia de mi papá nos compramos un lote en el Alfar para construirnos una casa de fin de semana. O invertí parte de fondos propios, hay derecho de recompensa. ¿A favor de quién y en contra de quién? El que aportó los fondos propios tiene derecho a que le reconozcan esos fondos. Yo aporté 1,5 millones de pesos de la herencia de mi padre para comprar un lote en el Alfar para hacernos una casa de fin de semana. Yo tengo derecho que cuando partamos ese bien al momento de la liquidación, ese lote de terreno, al momento de la liquidación de la comunidad de ganancias, y nos dividamos ese lote mitad para cada uno, diga, hey, momento, ¿te acordás? 1,5 millones de pesos que yo invertí de la herencia de mi padre, me lo tenés que recomponer, me lo tenés que reconocer a través de esta recompensa. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que un buen ejemplo, un buen consejo era dejar constancia del origen de los fondos, porque se lo puedo probar por cualquier medio de prueba, ¿bien? Y no hay un medio único de prueba para esto, lo puedo probar por cualquier medio de prueba, pero como si el otro cónyuge me lo niega, lo voy a tener que discutir judicialmente, un buen consejo es decir, bueno, deja constancia en la escritura que 1,5 millones de los 15 millones que sale este lote provienen de la sucesión del padre de la cónyuge a ocurrir en fecha tal y tal y tal y tal. Entonces, hay un bien ganancial que se adquirió con fondos propios, hay derecho de recompensa del cónyuge que aporta fondos propios contra la comunidad de ganancias. Hay un bien propio que lo adquirí invirtiendo fondos gananciales, hay derecho de recompensa de la comunidad de ganancias, que es la que puso los fondos,
en contra de ese otro cónyuge que es el que va a tener que reconocerle con fondos propios el derecho de recompensa. En cambio, si yo adquirí un bien ganancial metiendo fondos gananciales, no hay derecho de recompensa. Y si adquirí un bien propio invirtiendo fondos propios, no hay un derecho de recompensa. Si yo adquiero un bien durante la vigencia del régimen de comunidad de ganancias, por ejemplo, compramos un auto durante la vigencia de la comunidad, siempre les pongo los mismos ejemplos, pero porque es lo más fácil o lo más cotidiano que le pasa a la gente. Compramos un auto, y para comprar ese auto hemos usado los ahorros que teníamos en el banco o la indemnización que me pagaron a mí porque me echaron del trabajo. Hemos comprado un auto durante la vigencia de la comunidad, es ganancial, lo hemos pagado con la indemnización por despido, es ganancial, ganancial con ganancial no hay derecho a recompensa. El problema está cuando las masas se cruzan. Cuando las masas se cruzan, fondos propios y fondos gananciales, yo ahí genero derecho de recompensa. ¿Bien? ¿Dónde más hay recompensa? Acuérdense, estos son nada más, no se asusten, son nada más y nada menos que todos los supuestos que hemos visto cuando tratamos en la clase anterior los bienes propios y los bienes gananciales. Acuérdense que, por ejemplo, dijimos, si yo tengo un bien propio y después compro el porcentaje que faltaba, todo el bien sigue la calificación del principal. Era propio, continúa siendo propio, pero tengo derecho de recompensa por la inversión del fondo ganancial. Subrogación, permuta, reinversión y la comunidad paga un saldo, tengo derecho de recompensa por el saldo que pagó la comunidad de ganancias. Bienes indivisos, acrecimiento de bienes, extinguir derechos reales, o sea, toda la serie de datos que el código nos daba para calificar en el 464 los bienes propios, y nos decía, pero si la comunidad soportó un saldo, pero si la comunidad pagó un saldo, bueno, ese pero que la comunidad perdió, porque la comunidad pagó un saldo, la comunidad tiene derecho de recompensa. Y a la inversa, cuando es el cónyuge que con sus bienes propios paga y beneficia a un bien ganancial. Hicimos la pileta en la casa, hicimos la construcción en el lote de terreno, etcétera. Beneficié bienes gananciales, pero yo invertí mis fondos propios. Invertí mis fondos propios, tengo un derecho de recompensa, ¿de quién? A favor del cónyuge. ¿Bien? Después hay otra cuestión que tiene que ver también con la calificación de los bienes, y que es esto de cuando yo enajeno, que son las presunciones que maneja el código, cuando yo enajeno un bien propio y no reinvierto. ¿Bien? Cuando yo enajeno un bien propio y no lo reinvierto en otro bien propio, ¿qué presume? Si yo, por ejemplo, tenía un auto antes de casarme y durante la vigencia de la comunidad de ganancias, yo vendo ese auto. Si compro un auto nuevo, es reinversión de fondos propios. Entonces, compro un auto nuevo con un bien propio vendido, caso de reinversión, sigue teniendo carácter propio. Pero si yo enajeno y no se compró nada, ¿qué tiene que presumir ahí el código? El código tiene que presumir y se gastó. ¿Se gastó en qué? Se gastó durante la vigencia de la comunidad de ganancias. Si se gastó durante la vigencia de la comunidad de ganancias, presumo que la comunidad de ganancias se benefició con el auto. Por ejemplo, vendimos el auto para pagar 4 años de matrícula de la escuela, de las cuotas de la escuela que debemos. Como debemos 4 años de matrícula de la escuela y tenemos miedo que ya nos echen definitivamente de la escuela porque no lo estamos pagando, vendí mi autito chiquitito que tenía de cuando era soltera. Bueno, che, ¿sabes qué? Quememos el auto y paguemos las cuotas de los chicos. Las cuotas de los chicos eran un gasto que era una carga de la comunidad de ganancias, porque era un cargo de los que hacen al deber de contribución. ¿Se acuerdan? Que los vimos en la primera clase. Esas cuotas de la escuela de los chicos las tendríamos que haber pagado con fondos gananciales. Pero como no tenemos un peso y la verdad que la estamos pasando pésimo, hemos quemado el auto propio. Entonces, lo que ahí el código presume, es decir, si ha habido una enajenación onerosa, una venta de fondos propios, de bienes propios del cónyuge, y no los ha reinvertido en otro bien propio para sí mismo, se presume que se gastó en la comunidad de ganancias. Entonces, el día de mañana, el cónyuge podrá venir y decir, che, pero ¿sabés qué? Habían 500.000 pesos que eran de mi auto, que lo vendimos del auto que era mi bien propio, y que lo vendimos para poder pagar las cuotas de la escuela. Y la comunidad se benefició con eso. Así que ahora la comunidad me va a tener que reconocer, vos cónyuge me vas a tener que pagar 250.000 pesos que me debes, porque la verdad que eso era un gasto que teníamos que soportarlo como parte de la comunidad de ganancias. ¿Bien?
Entonces, tengan en cuenta que las recompensas no solamente tienen que ver con la calificación de bienes, sino también tienen que ver con estas deudas o con esto que llamamos cargas. Y les quiero hacer un paréntesis acá porque ustedes ya vieron en una clase régimen de deudas, ¿no? Creo que ya lo vieron porque por lo menos ya les tocaba haberlo visto. Y tengan en cuenta que no hablamos de lo mismo cuando hablamos de deudas y cuando hablamos de cargas. Cuando hablamos de deudas, nosotros hablamos de la deuda que yo tengo respecto a un tercero. Por ejemplo, la escuela a la que van mis hijos, que me cobra la cuota, es mi acreedor, y yo, que estoy registrada en la escuela como familiar responsable, soy el deudor. Entonces, acá hay una deuda entre la escuela Juan Pérez y Silvia, que es la deudora de esta cuota. Pero cuando yo me tengo que poner a hacer las cuentas con mi cónyuge y mirar, che, esta deuda, ¿la tenía que pagar yo con fondos propios o la teníamos que pagar con fondos gananciales? No, la teníamos que pagar con fondos gananciales porque es la educación de los hijos. Eso se transforma en una carga de la comunidad de ganancias, porque más allá de quién vaya al Rapipago a pagar la cuota de la escuela o que vaya a la escuela a pagarle a la contadora de la escuela la cuota, más allá de quién va a pagar, de quién es el deudor que va a pagar, yo se supone que tengo que pagarlo con fondos gananciales. ¿Bien? ¿Lo ven el ejemplo de la escuela? En el ejemplo de la escuela yo soy deudora, pero no se supone que yo pague con fondos propios la escuela. La escuela la tengo que pagar con fondos gananciales, no la tengo que pagar con la herencia de mi padre. No la tengo que pagar con ese dinero. La tengo que pagar con el sueldo, porque el sueldo tiene carácter ganancial. ¿Me siguen ahí en el ejemplo? Entonces, una cosa es a quién le pago y de quién soy yo deudora, y otra cosa es con qué fondos se supone que tengo que cargar. Entonces, esto hace a la diferencia entre lo que llamamos la cuestión de la obligación y la cuestión de la contribución. Vamos a suponer que mis hijos van al colegio, no sé, voy a inventar, qué sé yo, Peralta Ramos, porque lo tengo acá cerca. Una es la cuestión de la obligación. La cuestión de la obligación es Silvia Fernández con Colegio Peralta Ramos. Si yo no pago la cuota, el Colegio Peralta Ramos me va a hacer un juicio de cobro de pesos. Me va a demandar a mí y me va a decir, mira, vos estás acá, firmaste como familiar responsable, pero vos tenés que pagar. ¿Con qué espera el código que yo pague? El código no espera que yo pague con la herencia de mi papá, porque el código dice esto es una carga de la comunidad de ganancias. Entonces espera que yo pague con el sueldo, o mi sueldo o el de mi marido, pero los dos sueldos que nosotros ganamos son gananciales. Entonces espera que yo pague con fondos gananciales. Vamos a suponer que como no tenemos unos fondos gananciales, yo recibí una parte de la herencia de mi papá que la cobro todos los meses porque con mis hermanos hicimos un acuerdo así y me han pagado acá. Yo digo, bueno, mira, me quiero sacar este problema de la cabeza que la escuela nos está intimando todo el tiempo, voy y pago. A la escuela Peralta Ramos le pagué, ya está, me la saqué de encima, cuestión de la obligación terminada. Pero después tengo que sentarme con mi cónyuge al momento de la liquidación y decir, che, yo esto lo pagué con fondos propios. Acá hay una cuestión de la contribución. ¿Quién tenía que hacer esta contribución? La tenía que hacer la comunidad de ganancias, esta especie de fantasma ideal que hay, que en realidad somos nosotros, pero que nos metemos como adentro de una bolsa que se llama comunidad de ganancias. O sea, una cosa es, ¿quién responde? ¿Quién es el deudor? Y acuérdense que si yo no le pago a la escuela Peralta Ramos, al juicio lo van a llamar a mi marido también, porque es una deuda de las que llamamos solidaria. Es una deuda de la cual cualquiera de los dos paga, porque si no es muy fácil, yo me insolvento y todo lo que son gastos del hogar, me insolvento y nadie le paga a la escuela nunca y estarían todas las escuelas quebradas, ¿no? Digamos, de algún modo, ambos padres que además tienen una obligación alimentaria, tienen que hacerse cargo de este pasivo, digamos, de estas deudas. ¿Bien? Entonces, acá también se va a generar derecho de recompensa, pero no con la escuela. A la escuela yo ya le pagué y a la escuela no le importa para nada de dónde viene ese dinero, lo que le importa es que yo le pague. Ahora, si yo le pagué con fondos propios y era un cargo ganancial, entonces ese cargo ganancial lo vamos a tener que soportar con la comunidad de ganancias. Les pongo el ejemplo invertido. Acuérdense que, por ejemplo, esta es una deuda común, esta que hemos puesto, la de la escuela, ¿bien? Pero había otras deudas que llamaban deudas personales o deudas individuales. Estas deudas personales eran las que no obedecían a deudas contraídas durante la comunidad de ganancias, sino, por ejemplo, si yo atropellé a un tipo en la esquina, atropello a uno en la esquina y me hacen un juicio de daños y perjuicios, eso no es una carga de la comunidad de ganancias, porque la imprudente que cruzó en rojo fui yo, y la que responde de eso soy yo. Ahora, como yo quiero evitar un juicio, quiero ver a los abogados y ponerme de acuerdo, y bueno, paguemos. Digo, paguemos, le digo al marido porque estoy con psiquiatra, no demás, me quiero sacar el tema de encima, paguemos. Mi marido dice, bueno, ja, tenemos ahorrado ahí lo que nos íbamos a ir de vacaciones
el año que viene, dejá, paguemos a este y lo sacamos. Y metemos los fondos gananciales, y en los fondos gananciales pagamos mi deuda que es personal, porque la que cruzó el semáforo en rojo y la que tiene esta deuda de la responsabilidad extracontractual soy yo. Entonces, a la liquidación de la comunidad de ganancias, la comunidad me va a poder decir, o sea, mi marido me va a poder decir, che, yo te pagué una deuda personal. Vos acá eras vos la que tenía que contribuir con esto. ¿Bien? Entonces, fíjense a la inversa cómo el cruce, y yo acá les puse cargas de la comunidad personal, de la comunidad de ganancias, perdón, y obligaciones personales. ¿Bien? Fíjense, obligaciones contraídas durante la comunidad. Todas las deudas que yo contraigo estando casada. Sostenimiento del hogar, hijos comunes, alimentos, donaciones de bienes gananciales, de bienes propios, gastos de conservación y reparación de bienes propios y gananciales, todas las cargas de la comunidad. Si se rompió el techo de casa, lo tenemos que arreglar, pero se supone que lo tenemos que pagar los dos. ¿Bien? Es una carga de la comunidad de ganancias. ¿Bien? Obligaciones personales a la inversa, las contraídas antes, las que tienen relación con las herencias, legados y donaciones, porque como las herencias, legados y donaciones son propias, entonces los gastos relacionados con eso, o las deudas relacionadas con eso también son propios. Las contraídas para adquirir o mejorar bienes propios. Si yo tengo una casa que soy yo titular y le queremos hacer una pileta o le queremos hacer un deck en el parque o queremos construirle un quincho en el fondo, voy a mejorar un bien propio. Bueno, si voy a mejorar un bien propio, eso es una obligación personal. ¿Bien? Entonces, cargas de la comunidad. ¿Por qué nos interesa llamarlas cargas? Porque tenemos que pagarla con fondos gananciales. Y si los pagamos con fondos propios, va a haber un derecho de recompensa. Obligaciones personales, porque tenemos que pagarlas con bienes propios. Y si las pagamos con bienes gananciales, va a haber un derecho de recompensa. ¿Bien? Entonces, fíjense que siempre que tengo estos 4 cruces, bienes propios que cruzan con gananciales, o deudas personales que cruzan con cargas comunes, bienes propios y gananciales, yo voy a tener o voy a generar en el activo o en el pasivo un derecho de recompensa. Entonces, fíjense acá, mismo cuadrito les hago respecto a lo que ya hemos hecho los bienes, ahora respecto de las deudas. Acuérdense, bien propio, lo compro con fondos gananciales, hay derecho de recompensa. Bien ganancial, lo compro con fondos propios, hay derecho de recompensa. Deuda propia, la pago con dinero de ganancial, hay derecho de recompensa a favor de la comunidad. Deuda ganancial, la pago con dinero propio, hay derecho de recompensa a favor del cónyuge que asumió la deuda. Deuda propia, la pago con dinero propio, no hay derecho de recompensa. Deuda ganancial, la pago con dinero de ganancial, no hay derecho de recompensa. Escuela, gasto de la escuela, deuda ganancial, pago con mi sueldo. ¿Qué carácter tiene mi sueldo? Ganancial. No hay derecho de recompensa, no puedo decir, che, pero vos pagás, no. O sea, reclamarle después a tu cónyuge si necesitas que se ponga más las pilas y pague más cosas, pero no hay derecho de recompensa en el sentido de que yo he cruzado patrimonios. Lo que le interesa a la recompensa es que yo crucé propio con ganancial, ganancial con propio. ¿Bien? En el activo o en el pasivo. Bueno, ¿cómo pruebo la recompensa? La voy a tener que probar dentro del proceso porque la verdad que si mi cónyuge me la reconociera, no habríamos llegado a un juicio. Así que se supone que si estamos en un juicio por el derecho de recompensa es porque mi cónyuge no me la reconoció. La puedo probar por cualquier medio de prueba, hay libertad y amplitud probatoria en eso, puedo traer testigos, puedo tener documentación, puedo liberar oficio a las instituciones para que la escuela diga quién era el que pagaba, quién era el que no pagaba, lo que quiera, tengo amplitud probatoria y la prueba el que la invoca. Por último, quiero explicarles cómo calculo la recompensa. El código trae una solución que cuando uno la lee, digamos, por eso me interesa explicárselas, donde hay 3 o 4 aspectos para tener en cuenta. Vamos a suponer que la recompensa se debe por la pileta que hice en el fondo de la casa. Entonces, yo voy a tener que considerar, ¿qué valor invirtió? Bueno, invirtió no sé, qué sé yo, 10 pesos. ¿Qué beneficio aportó eso? Y bueno, el beneficio en el caso de la pileta va a ser el mayor valor que tiene la propiedad. La propiedad ahora en vez de salir 8, vale 14 porque tiene esta pileta. Aumentó, la pileta está en funcionamiento, no se rompió, no se destruyó, no la tapiaron, digamos, la cerraron. Entonces voy a mirar cuál es el menor valor, o el valor que se invirtió, o el beneficio que le aporta a la propiedad. Y de esos dos, tomado a valores constantes, o sea, siempre calculado según la inflación, voy a tomar el menor valor. Y voy a mirar el estado en el que
estaba el bien al día en que tuvo lugar la disolución de la comunidad de ganancias, o sea, al día del divorcio, de la sentencia de divorcio, o de la separación personal, o de la separación de bienes, perdón, o de la muerte de uno de los cónyuges, o de la nulidad del matrimonio, y tomar el valor de ese bien al tiempo de la liquidación, porque no es lo mismo que me debas 10.000 pesos en el 2018 que me los debas en el 2021, porque obviamente por cuestiones de la inflación, de valorización de la moneda y demás, ese monto varió. Entonces el valor va a estar vigente, digamos, va a ser considerado al día de la liquidación. Y con ese valor va a ser con el que me van a pagar. ¿Bien? Entonces, para cerrar este contexto de lo que tratábamos de entender como proceso de liquidación, yo tomo los bienes propios y tomo los bienes gananciales. Los bienes propios, llévatelos, porque no me interesan. Voy a dividir bienes gananciales. Lista de gananciales a nombre del cónyuge 1, lista de gananciales a nombre del cónyuge 2. Toda esta bolsa que está acá, que yo metí en esta bolsa, en esta masa común, son todos los bienes gananciales. A esos bienes gananciales le voy a descontar las deudas que tenía la comunidad de ganancias, o sea, estas que llamamos las cargas comunes, lo que se pagó en la escuela, lo que hay que pagar en el supermercado, lo que hay que pagar para el mantenimiento del bien ganancial, lo que se pagó para el mantenimiento del otro bien ganancial, para la conservación del bien propio. Bueno, descuento estas cargas. Y esto me va a dar el activo neto. Ahí en las cargas vamos a estar también los honorarios de los abogados en este proceso de liquidación. Esto me va a dar el activo neto. Y con ese activo neto yo voy a decir, bueno, esto es lo que tengo para dividir. Esto que tengo para dividir, tengo que mirar si entre los cónyuges se generan recompensas, o de la comunidad a favor del cónyuge, o del cónyuge a favor de la comunidad. O sea, siempre es de cónyuge 1 a favor de cónyuge 2, o del cónyuge 2 a favor del cónyuge 1. Y las pago o las compenso. Las compenso. Yo te debo 5, pero vos me debes 10, entonces en realidad vos me debes 5 nada más. Las pago o las compenso y pago la diferencia de plata si es que hay que pagar diferencia. Y con ese activo neto, después de recuperadas y de pagadas las recompensas, me va a quedar efectivamente el valor que cada uno de los cónyuges se llevan. Entonces, si por ejemplo, vos tenés que llevarte 30 y yo me tengo que llevar 30, pero yo tengo un derecho de recompensa que tengo que pagarte a vos 15, en realidad no me vas a dar 30 para que después te dé 15, me vas a dar 15 solamente. ¿Bien? Entonces, es una operación contable como si ustedes hicieran una deuda que tienen que pagar, no importa que sean cónyuges, piénsenlo con un amigo, con un tercero. Si yo tengo que retirar esto, pero en realidad tengo que retirar esto, pero te debo otro tanto, bueno, tomá, primero descontá lo que me debes y me llevo el saldo o ese remanente. ¿Bien? Hay un plazo de prescripción, esto es lo último, y ya terminamos. Hay un plazo de prescripción para reclamar la recompensa desde que se extingue la comunidad de ganancias, o sea, desde la sentencia de divorcio, desde la muerte del cónyuge, un plazo de 5 días. Obviamente la prescripción no corre durante la vigencia del matrimonio, por eso se cuenta a partir de la extinción de la comunidad de ganancias. Ese es el plazo que tengo para reclamar la recompensa. Si yo no la reclamé, obviamente el derecho queda prescrito. Pero es raro que no reclamen mi recompensa si tengo derecho a hacerlo. ¿Bien? Bueno, voy a dejar de compartir. Ahí. Bueno, ahí está. Bueno, a partir de acá, no sé cómo estamos de tiempo, a ver. Bueno, estamos bien. Dudas, preguntas, siempre me interesa que queden, aunque sea 15 minutos en el final de la clase, para dudas o preguntas de algo que no se haya entendido, o de algo que quieran que revisemos o que repasemos. Sé que les resulta muy técnico y posiblemente, más que en otros temas, el tema de comunidad de ganancias es un tema que amerita que además del código, ustedes recurran a un texto. Además del código, además de la clase y del Power que está, porque el Power uno lo entiende en la medida en que tiene el contenido, pero en realidad es importante o sirve, porque a veces lo que se dijo en la clase uno después se lo puede olvidar. Entonces recurran a los textos, recurran a alguno de los manuales, aunque sea para en lo que tiene que ver con el capítulo de régimen patrimonial, recurran a los manuales, que es bueno, porque ahí se les brindan ejemplos. De todos modos, yo les voy a dejar, cuando les suba este PowerPoint de la clase de hoy, les voy a dejar 1 o 2 artículos de doctrina que son específicamente sobre derecho de recompensa, para que por ahí al aportar un par de ejemplos y demás, voy a buscar 2 o 3 que no sean muy largos,
para que ustedes puedan más que nada nutrirse con un par de ejemplos y eventualmente si algo quedó confuso lo puedan aclarar a partir de ahí. Les voy a buscar algo más o menos accesible, que no sea muy complejo de entender y que les pueda servir como ayuda, más que nada, no para marearlos más, sino para dar algún soporte. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se entendió? A mí lo que me interesa que por ahí, porque están como así todos, que nadie dice nada, todos como que parece que entendieron todo, pero me suena, digamos, es raro que todo se entienda, por eso digo, lo que tenemos que tratar de sacarnos de la cabeza es que una cosa es quién es el dueño y otro es qué naturaleza tiene eso. O sea, yo soy la dueña de esta botella, pero esto es una botella y esto que está acá es un celular. Entonces, digamos, yo soy la dueña de los dos, pero cada uno tiene una naturaleza diferente. Pero, perdón que les ponga un ejemplo tan tonto, pero digo, para que lo puedan focalizar así, yo puedo ser dueña de 10 bienes, pero de algunos de esos bienes mi cónyuge va a tener que ir a participar el día de mañana y de otros no. Entonces, en un matrimonio pueden haber dos cónyuges con bienes propios y bienes gananciales acá, y bienes propios y bienes gananciales allá. O todos los bienes gananciales pueden estar inscritos a nombre de uno solo, o a nombre del otro. Pero en cual los hayamos inscrito como los hayamos inscrito, en cualquiera de los casos va a haber un derecho a cobrar el 50% al final. Entonces, puede haber uno de los cónyuges que sea el que maneje lo económico, porque qué sé yo, no sé, porque por ahí mi cónyuge es contador, maneja todo lo económico, yo, qué sé yo, con suerte no me interesa, la verdad que no me ocupo, o no, hay una cuestión de violencia de género, una cuestión de violencia económica, donde mi cónyuge no me deja participar en los beneficios porque también muchas cuestiones de vulnerabilidad que hay que tener en cuenta. Entonces la ganancialidad tiene que, che, pero no laburó nunca y ahora se quiere llevar la mitad de lo mío, dice. Pero ese es el fundamento de la ganancialidad. Ese no laburó nunca obedece a otra época de lo que es el matrimonio en el derecho, que obedece a que se pensaba que el que salía a trabajar era el que trabajaba y aportaba y el que se quedaba en la casa se rascaba, hablando mal y pronto. Y hoy el código dice las tareas del hogar son aporte. Así que la cónyuge que no hacía nada, o el cónyuge hoy en día que no hacía nada, y se queda, cuida a los hijos, manda a la escuela, cocina, lava, bla, 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 eso es aporte que tiene un valor económico. Entonces, ese proyecto de vida en común es el que reconoce el código con la ganancialidad. Entonces, no se abataten, ustedes tengan en cuenta que al margen de quién es el titular, tenemos bienes que son míos porque son propios y otros bienes que también van a ser míos, pero que tienen naturaleza ganancial. Entonces, cuando yo tengo que poder clarificar al momento de la liquidación qué retiro y cuánto retiro y quién le debe a quién, me va a interesar si los bienes son propios o gananciales y me va a interesar quién aportó. En función de eso, uno de los dos va a tener derecho a que el otro le compense en el mayor valor que invirtió. ¿Bien? Tengan en cuenta eso y por favor tengan muy en claro y nunca confundan que tener un bien ganancial no es ser titular de dominio. El titular es el que es el titular de dominio. Puede ser que sean los dos, puede ser que nos casamos y que dijimos todo lo que compramos lo vamos a poner a nombre de los dos. Me parece fantástico. Eso sí es un condominio, pero están los dos inscritos en el registro. En la plantilla del registro del folio real están inscritos los dos. En el otro caso está inscrito uno solo, pero el día que se divorcien el otro va a cobrar. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda? ¿No? No, Silencio. por ahora no, por ahora no. Después por Bueno, ahí, después de Ahora hay que leer. leerlo. A leer. claro, ahora no, bueno, muy bien, no importa, no importa. Ahora no, después va a haber siempre una clase de repaso antes del examen también, así que a veces aparece algo ahí en ese momento y después lo vemos. Además ya saben que tienen nuestros mails en la plataforma, así que fijándose qué docente dio cada caso, ustedes le pueden escribir a la docente que sea, nos escriben y nosotros les respondemos. ¿Bien? Profe, una Perfecto. consulta. Sí. El plazo de prescripción que había dicho en lo último, Sí. ¿era de 5 años o de 5 días? No entendí. Ah, de 5 años. ¿Dije 5 días? Sí, había dicho 5 días, por eso me quedé pensando. Imagínate. Medio. No, 5 años. Ah, bueno, Vas bueno. a ver en qué. No, no, 5 años, 5 años. Mira, Doctora, el plazo. Gracias.
El plazo más corto, ahí estoy, el plazo más corto que hay, que es este de 6 meses para reclamar la compensación económica, y toda la doctrina se queja de que dice que 6 meses es un plazo muy corto, así que imagínate si fueran 5 días, no terminaste de echar al otro que se te fue, que cruzó la puerta y ya se te venció el plazo. No, 5 años, 5 años. Sí. No, que no me ¿Quién queda era, claro Nicolás, el ahí? último. Sí, yo. No me queda claro el último párrafo del artículo 495. Si querés te lo leo. Léelo y agarro el código. Que dice que en caso de insuficiencia de la masa ganancial, en la partición se atribuye un crédito a un cónyuge contra el otro. Claro. Por ejemplo, suponete, tenemos que dividir los bienes, ¿no? Acá dice liquidación, dice todo el balance, papá. En caso de insuficiencia de la masa ganancial en la partición, se atribuye un crédito de un cónyuge contra el otro. Por ejemplo, tenemos, no sé, un valor de, qué sé yo, 100.000 en la masa ganancial, ¿no? Y a vos te toca 50 y a mí me toca 50. Pero en realidad, yo te tengo que pagar a vos un montón de dinero porque vos tenés muchos créditos por recompensa contra mí. Porque en realidad, con fondos que son de tu titularidad, con fondos propios tuyos, en realidad vos nos hicimos cargo de un montón de cuestiones de la ganancialidad, con tus fondos propios. Mejoramos la casa, hicimos un montón de cosas. Entonces, vos tenés derecho a llevarte 50 pesos, y yo 50 pesos de la ganancialidad, pero yo ya te debo 120. Entonces, nunca me va a dar, porque vos tenés derecho a llevarte 50 y yo 50, entonces, aunque yo te regale mis 50, nunca me faltan 70 para esos 120, todavía no llego. Entonces, va a haber un crédito donde ya vamos a pasar a hacer como un acreedor y un deudor común. Como si vos tuvieras un crédito con un tercero, un crédito de obligaciones, ¿viste? Bueno, un crédito. Entonces, al margen de que vos retires tu ganancialidad y yo retire la mía, entonces no la retiro, te la doy a vos para pagar eso, pero te sigo debiendo. Y entonces vos te queda un crédito a favor tuyo que me lo irás cobrando el día que me lo puedas cobrar y como puedas. Me lo cobrarás con fondos propios. Gracias. ¿Bien? No, de nada. Está muy bien la pregunta. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, si les parece, entonces cerramos acá. Y cualquier duda o cualquier cuestión nos vamos comunicando por mail o lo vemos en la clase siguiente. ¿Bien? Perfecto, Bueno, gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Luego, que estén bien.